La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México eligió a Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2023-2027. El nuevo rector es licenciado en Economía y cuenta con títulos de maestría y doctorado en Historia. Fue director de la Facultad de Economía de 2010 a 2015 y además secretario general de la UNAM del 2015 al 2023. Acompáñanos a conversar con él sobre este tema aquí en Ruta ADN 40. Doctor Lomelí, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Doctor, para empezar quisiera preguntarle, usted ha hablado de la continuidad de lo que se hace bien en la UNAM y que esto pues va a seguir, pero también va a haber cambios, usted decía, sin estridencias. ¿Qué dirección debe tomar la universidad? Tiene que adecuarse a los cambios que han ocurrido en México y en el mundo y tiene que anticiparse a los que ya se están viendo. Por ejemplo, la aparición hasta hace unos meses de la inteligencia artificial, ya como la hemos visto desplegada con este grado de evolución que tiene hoy, nos obliga a plantearnos cuáles son los buenos usos, porque indudablemente es una herramienta que hay que saber usar, pero también hay que precavernos de los malos usos que puede tener. Entonces, tiene que estar al día en el avance del conocimiento científico y tecnológico, tiene que contribuir a la solución de los problemas del país y tiene que contribuir al fortalecimiento del sistema de educación del país, en particular de la educación superior. La universidad no puede absorber toda la demanda de educación superior, pero sí puede ayudar a ampliar la oferta de educación superior, apoyando el desarrollo de otras instituciones. Doctor, uno de los grandes retos de la universidad es que es autónoma. Así se concibió, así se mantiene. Y además hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años, pues que el gobierno de la República y la UNAM tienen unos diálogos muy interesantes. ¿Cómo ve este tema de la autonomía y ese gran reto a futuro? La autonomía es sin duda una condición necesaria para poder ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. Y creo que es muy importante que así se entienda. La universidad no se puede adscribir a una sola tendencia o no puede asumir una sola posición ideológica porque tiene que dar cabida a todas. El conocimiento solo puede prosperar en un ambiente de libertad y en consecuencia la universidad debe de ser plural. Y creo que es importante que eso se entienda para que la relación entre los gobiernos, los distintos órdenes de gobierno y la universidad fluyan bien, porque por otro lado la universidad puede colaborar de muchas maneras con los gobiernos, con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, o con los gobiernos municipales y las alcaldías. O sea, tenemos muchos puntos de colaboración en los que vale la pena perseverar y profundizar. Pero es importante el respeto a la autonomía para que esta relación se pueda dar de manera armónica. Doctor, se habla de que usted es un hombre de consensos. ¿Qué tan importante es el diálogo con el gobierno? Yo creo que es muy importante. Yo creo que, para empezar, la universidad es una universidad pública. En ese sentido, como la propia ley orgánica lo dice, es un organismo público descentralizado del Estado que recibe del gobierno federal la mayor parte de los recursos que sirven para su financiamiento. El subsidio del gobierno federal es casi el 90% del total de los ingresos. Entonces, debe de haber diálogo. Tenemos también que muchas veces coordinarnos para diversas acciones con otras entidades de educación superior y con la propia Secretaría de Educación Pública en aras de atender los problemas educativos del país. Y también tenemos una relación cotidiana de diálogo con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, porque una parte importante también de los recursos, sobre todo para investigación y para becas de posgrado que recibimos, se canalizan a través del CONACYT. Entonces, debe de haber el diálogo en todo momento, pero también con los gobiernos estatales, en los estados en donde tenemos presencia, que son la mayoría, el gobierno de la Ciudad de México, en donde están la mayor parte de nuestra matrícula, y también los gobiernos municipales, las alcaldías. O sea, es necesario un diálogo fluido. Claro, doctor, la UNAM tiene cerca de 400,000 estudiantes a nivel nacional. Es una de las matrículas más importantes del planeta. La opinión del rector pesa. Es una autoridad y un posicionamiento que pesa a nivel nacional. ¿México necesita de la UNAM? Yo creo que sí. México necesita de la UNAM y al mismo tiempo la UNAM está en la mejor disposición de servir a México.
Doctor, quisiera preguntarle, ¿la universidad es elitista? No, yo creo que evidentemente toda universidad tiene que tener controles para garantizar la calidad académica, pero la mejor muestra de que no somos una institución elitista es que el 80% de nuestros estudiantes proviene de hogares con ingresos iguales o inferiores a 4 salarios mínimos mensuales. Doctor, fueron ya décadas donde la UNAM estuvo en manos de doctores que eran médicos. Usted es economista. Eso implica per se un cambio. ¿Qué cambios vamos a ver los ciudadanos en la UNAM? Bueno, yo aspiro a que estemos muy atentos a la evolución del mundo y de las oportunidades que se nos plantean como país. Por ejemplo, yo creo que una oportunidad muy importante que tenemos que saber aprovechar es el nearshoring, y que para ello habrá que ofrecer una oferta importante de cursos, de maestrías, para preparar una fuerza de trabajo calificada que permita añadir valor agregado, que este proceso de relocalización de la producción industrial, que en principio parece que puede favorecer a nuestro país, no se base una vez más en mano de obra barata, sino en mano de obra calificada, y que de esta manera logremos una mejor inserción de México en la globalización. La UNAM del siglo XXI. Yo creo que sí, yo creo que forma parte de eso, y además muy de la mano de otras instituciones educativas. Doctor, invertir o bueno, seguirle a este tema, usted hablaba al principio de la investigación, de la ciencia, de la cultura. ¿Qué tan importante es? Porque mucho se ha hablado de la ciencia, pero a muchos no les importa. ¿Por qué sí es relevante? Bueno, precisamente hace apenas un par de años tuvimos una muestra de la importancia de la ciencia cuando en un tiempo récord se logró descubrir la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2, y gracias a eso el mundo pudo salir de la emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos. Creo que hoy más que nunca la ciencia ha demostrado que tiene la solución a los principales problemas si la sabemos utilizar adecuadamente. Creo que en todo caso lo que está a discusión, porque se ha cuestionado también mucho a la ciencia en las últimas décadas, no está a discusión la utilidad de la ciencia, sino los usos que a veces se hacen de la ciencia. Pero en ese sentido es muy importante priorizar, creo yo, la investigación en salud, la investigación asociada al uso y manejo sustentable de la biodiversidad. De manera relevante, y lo acabamos de ver con el huracán Otis, toda la discusión sobre la forma en la que se ha dado el cambio climático y la forma de mitigar sus efectos más nocivos. Y también creo que es importante la investigación encaminada a analizar el deterioro del tejido social de nuestro país, cuáles son las raíces de la inseguridad que estamos padeciendo, para a partir de ahí también plantear soluciones. Y por supuesto una discusión seria, documentada sobre la estrategia de desarrollo adecuada para cerrar las brechas que, por desgracia, todavía tenemos como país en materia económica y en materia social. Se ha hablado de la universidad como una universidad neoliberal. ¿Qué hay de esto en la UNAM? No, yo estoy convencido que no somos una universidad neoliberal, somos una universidad muy plural y hay todas las posiciones. Por supuesto, puede haber neoliberales en la universidad, y es deseable que todas las expresiones, todas las ideologías estén representadas en la universidad, pero como universidad no podemos tener un sesgo ideológico. Y yo diría que en la universidad predominan más bien las posiciones hacia la izquierda del espectro político. Es un tema interesante, doctor, porque la UNAM siempre ha tenido en el entendido público un posicionamiento muy claro. A finales de los años 60 y principios de los 70, el movimiento estudiantil. En los años 80, el centralismo oficialista. Hoy, en el siglo XXI, ¿qué le diría usted a un joven? ¿La UNAM qué representa? Yo creo que la universidad representa, la UNAM en particular, representa un espejo de la pluralidad del país, y también un espacio en donde se discuten las alternativas de desarrollo desde una visión mucho más amplia, entonces que no se puede encajonar en una sola visión ideológica. Doctor, una vez que llegue usted, que tome posesión, ¿qué es lo primero que va a hacer? Usted habla de impulsar el bachillerato, por ejemplo, el tema de género, la importancia de los jóvenes, y hablar de cuestiones también de tipo mental. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué cosas se va a enfocar directamente?
Bueno, yo creo que parte de la reorganización administrativa que acompaña el inicio de un nuevo rectorado tiene que contemplar, por ejemplo, la institucionalización de todos estos programas de atención psicológica, que ya venían desde antes de la pandemia, pero que ahora con la pandemia demostraron su pertinencia. Contemplar para los próximos años este fortalecimiento del bachillerato. Pasa por temas de infraestructura, pero también pasa por temas académicos, actualización de los profesores, evaluación de los programas de estudio que hace poco se actualizaron, y en función de eso diseñar también las estrategias para que los estudiantes que se vieron afectados por la pandemia puedan superar aquellas brechas de conocimiento que se generaron, porque sí hubo un cierto deterioro en la adquisición de conocimientos durante la pandemia, que los estamos midiendo a través de los exámenes de diagnóstico y que tenemos que remediarlo porque si no van a llegar con lagunas o ya están llegando con lagunas a las licenciaturas. Entonces esto hay que cerrar antes de que la brecha se haga más grande. Y también la prioridad será en las próximas semanas tendremos que sesionar como el Consejo Universitario para aprobar el presupuesto del próximo año, una vez que ya se ha definido el subsidio que habrá de recibir la universidad para el próximo año. Doctor, ¿diálogo con el sindicato? ¿Diálogo con algunos grupos ideológicos que incluso han tomado áreas de la universidad? Sí, yo estoy convencido de que tenemos que tener, bueno, con los sindicatos tenemos un diálogo permanente y constructivo, pero sí yo estaría abierto a dialogar con los grupos que ocupan algunos espacios de la universidad. Además, estoy convencido de la necesidad de reintegrar a la universidad esos espacios, algunos de ellos tan emblemáticos como el Auditorio Justo Sierra. Doctor, preguntarle también de la labor de la UNAM en la sociedad ahora con Otis. Ustedes han sido de los primeros en reaccionar con el apoyo. La comunidad universitaria ha sido muy generosa, se ha volcado. Hemos tenido centros de acopio, el más conocido es el del Estadio Olímpico, pero no ha sido el único. Se han enviado ya muchas toneladas de apoyo a la población de Guerrero. Estamos viendo también ya, pasada la emergencia, de qué otra manera podemos apoyar, por ejemplo, en comunicación con la Universidad Autónoma de Guerrero. Sabemos que tuvieron daños en su infraestructura, ver si podemos organizar, estamos organizando de hecho una campaña para una donación de computadoras para poder recuperar. El edificio y todo lo tecnológico se descompuso, ¿no? Exactamente, entonces, y ver de qué otras formas, en una reunión a la que asistí hace unos días, en representación todavía del rector Graue, se discutía también que las universidades podríamos recibir a algunos estudiantes de la Autónoma de Guerrero en tanto se restablecen las condiciones allá para que puedan cursar un semestre fuera de Guerrero en lo que avanza la reconstrucción. Entonces yo creo que hay muchas formas en las que podemos apoyar la reconstrucción del Estado y en particular estamos muy vinculados ahorita con la Universidad Autónoma de Guerrero. Y le quieres preguntar de los Pumas, Sí, ¿no? sí, a ver, doctor, antes de ir a ver las redes sociales, qué se comenta de su mandato, ¿cómo le va a ir a los Pumas con usted como rector? Yo espero que bien. Hace algunos días alguien me comentaba que cuando ha habido cambio de rector, por algún azar del destino, llegamos al subcampeonato. Yo espero que ahora, en vez de ser subcampeones, seamos campeones. Bicampeones, ese es el reto, ¿no? Ya Así fueron es. bicampeones Bueno, los Pumas. Ya. Vamos a ver. Hay que volver. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y muchas gracias también a usted. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.